Hola amigos de Planeta Caracol, en Caracol Radio. Hoy nos queremos comprometer aún más con la vida, con la agricultura, con la alimentación, con lo que nos afecta realmente y con las comunidades que resultan seriamente impactadas por el tema de la seguridad alimentaria y también la nutrición. Pues bien, nuestro invitado Santiago Mazo. Santiago es asesor en seguridad alimentaria de la FAO. ¿Cuál es el hoy por hoy de estos aspectos, Santiago? Bueno, las últimas cifras de FAO, del estudio de inseguridad alimentaria que se publican anualmente por esta época de octubre, dan cuenta por alrededor de 821 millones de personas que en el mundo pasan hambre diariamente. Eso alrededor del 6.5% de la población colombiana y alrededor del 1 de cada 9 personas en el mundo los que pasan hambre. Ese es el panorama más o menos del hambre en el mundo y en Colombia. Coincidencialmente, las regiones donde hay población indígena son las más afectadas por los temas de inseguridad alimentaria y nutricional y de hambre. Entonces, para nadie es un misterio, Chocó, La Guajira, la zona del Amazonas, en general de la Amazonía colombiana, son las más afectadas y lo habíamos dicho en algún momento, el hambre en Colombia tiene rostro indígena, lamentablemente. Santiago, en Colombia particularmente, ¿cuáles son las regiones y la población más afectada por el aspecto de la desnutrición y la seguridad alimentaria? Bueno, yo creo que falta un poco más de conciencia sobre el tema de la malnutrición, entendida como esas dos caras de una misma moneda. Por un lado, las deficiencias, la desnutrición, como mencionabas, el bajo peso, las deficiencias de micronutrientes que tiene un gran porcentaje de la población colombiana, y por el otro lado, los problemas de exceso de peso, que también están afectando aproximadamente a 1 de cada 2 adultos en Colombia en términos de sobrepeso y obesidad. Entonces, yo sí creo que falta un poco más de conciencia y de accionar sobre todo frente a esas problemáticas de la malnutrición, que todavía no hemos terminado de resolver, como el hambre, pero sobre todo estos nuevos retos en términos de alimentación que se nos vienen y que ya los estamos viviendo, como son los problemas de malnutrición por exceso de peso. Entonces creo que sí falta mucho más conciencia, pero sobre todo mucho más accionar de la comunidad en general, pero también de los diferentes actores que pudieran ayudar a resolver estos problemas de malnutrición. Llama la atención la cantidad de alimentos que se desperdician en el mundo, en Colombia. ¿Cuál es la realidad allí, Santiago? Bueno, el estudio de pérdidas y desperdicios de alimentos en Colombia del año 2016, publicado por el Departamento Nacional de Planeación, mostró que alrededor de 10 millones de toneladas de alimentos, valor exacto, 9.76 millones de toneladas de alimentos son perdidos y desperdiciados anualmente en Colombia. Eso representa aproximadamente el 34% de los alimentos disponibles en Colombia. Los estamos perdiendo y desperdiciando. Eso es un tema bastante preocupante porque las estimaciones que se hacen dicen que con esas casi 10 millones de toneladas de alimentos pudiéramos alimentar fácilmente a 8 millones de personas en Colombia anualmente, con lo cual pudiéramos resolver el tema del hambre en Colombia. Por lo tanto, las pérdidas o desperdicios son un reto de la mano con la malnutrición que resolver. Santiago, importantísimo los hábitos de consumo para reducir el desperdicio de alimentos y también para aportar de manera positiva en este tema. El consumo de alimentos. Una de las principales recomendaciones que se hace frente al tema del consumo es que las personas planifiquen muy bien los alimentos que van a adquirir y consumir. ¿En qué sentido? Si las personas tienen malas prácticas de compra, por ejemplo, y de consumo de alimentos, esto los puede llevar, por ejemplo, a desperdiciar alimentos que pudieran estar potencialmente útiles para el consumo, aptos para el consumo humano, y que se desperdicien básicamente porque pues, no hay buenas prácticas en términos de consumo. Entonces, dentro de las recomendaciones que se hacen están, por ejemplo, en la casa, los alimentos que se compren, se vayan consumiendo los alimentos que primero entren, sean los primeros que se consuman. Si usted dejó alimentos en su plato, los puede refrigerar y consumirlos más tarde, calentarlos y consumirlos más tarde. Los alimentos que ya están sobremaduros, frutas o verduras, se pueden hacer, digamos, cremas, se pueden hacer jugos. Otra de las prácticas es no servirse más en un plato de lo que se puede consumir. Queremos destacar, Santiago, lo que viene haciendo la FAO, los diferentes programas e iniciativas en Colombia.
el accionar de la FAO en las últimas décadas, digamos, está orientado a diferentes, digamos, poblaciones, grupos poblacionales, entre ellos a pequeños productores. Hay un trabajo fuerte con el fortalecimiento asociativo de pequeños productores, mejora de sus capacidades técnicas, de su acceso a recursos productivos, tecnológicos, para mejorar toda la producción de alimentos, pero también la comercialización de ellos, porque bueno, también se ha hecho mucha énfasis en algún momento a que sí, se produzcan alimentos, pero menos a terminar de completar la cadena alimentaria con ellos y ayudarlos para que las etapas de comercialización pues cierren ese ciclo de producción y comercialización que necesitan gran parte de nuestros productores. Santiago Mazo, asesor en seguridad alimentaria de la FAO, gracias por estar aquí acompañándonos en Planeta Caracol, en Caracol Radio. Nada, con el mayor de los gustos y gracias por la invitación.